Saludos hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Nosotros agradecemos a nuestro Señor que nos podamos reunir nuevamente a estudiar la palabra de nuestro gran Dios. Y como ya ustedes saben, pues vamos a volver al libro de Apocalipsis, porque ahí estamos trayendo nuestra serie y ya vimos la predicación acerca de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Sardi, y ahora vamos a entrar, la iglesia de Esmirna, y ahora vamos a entrar a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis 2, 12 al 17, y estaremos exponiendo con el tema Pérgamo, una iglesia de Dios en el centro del ataque diabólico. Porque ahí así estaba Pérgamo como iglesia del Señor en el mismo centro del ataque diabólico. Así que yo les invito a orar primeramente y luego entonces vamos a leer y ver todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta oportunidad. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad de enriquecernos con tu palabra. Visítanos, dirígenos, guíanos, guárdanos, enséñanos, instrúyenos, disciplínanos, pero danos todo lo que necesitamos para ser mejores creyentes para gloria de tu nombre. Edifica a tu pueblo y con la misma palabra salva a los perdidos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pérgamo, una iglesia de Dios, pero en el centro mismo del ataque diabólico. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. De inmediato, amados hermanos, para estudiar esta iglesia, y les adelanto que no veremos todos los versículos de este capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 17 de la iglesia de Pérgamo, sino que veremos los versículos 12 y versículo 13 en esta ocasión, en esta oportunidad. Pero ¿quién era la iglesia de Pérgamo? ¿Quién eran los hermanos de la iglesia de Pérgamo? ¿Dónde estaba esta congregación? ¿Dónde estaba esta iglesia? Respondemos de inmediato. Pérgamo era una ciudad principal de la provincia de Asia. Fue sede del primer culto o primer templo de culto idolátrico, obviamente, al emperador Augusto César. Allí en Pérgamo se construyeron para fines, claro está, de religiosidad idolátrica, varios templos a dioses paganos. Eso era Pérgamo. Pérgamo era, si se quiere, una feria de ídolos. Dice Matthew Henry comentando sobre esto: Pérgamo construyó templos e ídolos a Zeus, Júpiter, entre otros. Y mis hermanos, Pérgamo significó para la época lo que fue Atenas para los griegos. Atenas era una ciudad, un lugar donde se habían levantado cultos paganos a ídolos, estatuas. Bueno,
Por lo que fue Atenas en ese tiempo, lo fue también Pérgamo. Tenían una gran similitud en lo que tiene que ver al hecho de la idolatría. Esto, otra vez, por las tantas cantidades de templos y dioses paganos que llegó a tener esta ciudad de Pérgamo. Innumerables. Por esto, y por lo que veremos y estudiaremos acerca de esta iglesia, es que hemos titulado nuestro sermón a Pérgamo, una iglesia de Dios en el centro del ataque diabólico. Porque allí estaba. Y lo primero que yo quiero que veamos acerca de la iglesia de Pérgamo es lo siguiente, La motivación por la que la iglesia de Pérgamo debía prestar atención al mensaje de parte del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de Juan, le trae un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ahora bien, consideremos en primer lugar, ¿cuál era la motivación por lo que la iglesia de Pérgamo debía prestar con urgencia atención al mensaje que nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo, por medio de Juan, les estaba trayendo aquí a esta congregación? Y es esta la razón por la que ellos debían prestar atención al mensaje. Porque su palabra, es decir, la palabra del Señor, cual espada de dos filos, puede matar como también puede salvar. Y el Señor se lo deja ver aquí. Ellos debían prestar atención, como veremos más adelante, porque ese mensaje de parte del Señor podía y puede tanto salvar, pero también puede condenar. Puede levantar como también puede destruir. De hecho, esa es una de las características de la palabra del Señor, que se describe como espada. Y como lo leeremos aquí, que se describe en el mismo Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Pero permítame, antes de leer Apocalipsis capítulo 2, verso 12 en adelante, escuchar la descripción acerca de la palabra de Dios que nos brinda Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la descripción de la palabra del Señor, o de la espada de la boca del Señor, que está aquí descrita como su propia palabra. Lea ahora Apocalipsis capítulo 2, verso 12. El mensaje, cómo se describe, el mensaje de parte del Señor por medio de Juan a la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. La espada aguda de dos filos. ¿Cuál es esa espada aguda de dos filos? ¿Cuál es? La palabra del Señor. Porque como dijimos hace un momento, esta espada del Señor o esta palabra del Señor puede matar y puede también condenar, puede consolar y disciplina también. Esta palabra o esta espada de la palabra de Dios tiene el mensaje implícito de estar afilada para acabar, y en esta particularidad, acabar con los nicolaitas. Y no solamente los nicolaitas que estaban allí, sino también los de la secta de Balaán. Ambos falsos, quienes estaban siendo de tropiezo a los fieles de la iglesia de Pérgamo. Léalo conmigo ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, verso 14, versículo 15. Si bien, antes de leer, mis hermanos, si bien este mensaje de la palabra del Señor, como veremos en sus siguientes predicaciones, buscaba animar, consolar, fortalecer el ánimo de los de la iglesia de Pérgamo. Por otro lado, buscaba dejar claro que esa palabra también podía cortar y iba a cortar tanto a los nicolaitas que estaban de tropiezo o siendo de tropiezo a la iglesia del Señor, a los hermanos de allá, de la congregación. Esa espada podía cortarlo. Y es una advertencia. Por un lado iba a animar a los de Pérgamo, pero por otro lado iba también a cortar, a disciplinar, a destruir a los falsos.
Lea conmigo ahora Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y versículo número 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac, o que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y es que, amados hermanos, la misma palabra de Dios que edifica, alienta. Y esa misma palabra de Dios que edifica, alienta, también convierte a algunos. Y endurece también a algunos. Esta mata y condena a otros. He aquí el doble filo entonces, o la doble función de la palabra o espada del Señor. Léalo conmigo en Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12. Esta palabra la dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos y a los que escuchaban también la parábola del momento o la predicación del momento. Marcos capítulo 4, verso 10 al verso 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron, refiriéndose a Cristo, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, mis hermanos, como usted puede ver, esta palabra del Señor tenía un doble propósito. Tenía el propósito de animar a los fieles de Pérgamo, pero también cortar, condenar, matar, destruir a los falsos que estaba haciendo de tropiezo ahí. Dígase, los nicolaitas y también los de la secta de Balaam. Entonces, esa palabra de Dios, presentada como una espada de dos filos, cumpliría esas dos funciones. Y eso es lo primero que nos presenta aquí en este versículo 12, capítulo 2 de Apocalipsis, acerca de la iglesia de Pérgamo. Pero lo segundo que nos muestra el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo es que el Señor es plenamente consciente. Es lo segundo que vemos aquí. Nuestro Señor es plenamente consciente de nuestra situación, de nuestro estatus y de nuestra condición y aún de nuestra posición y ubicación. El Señor sabe dónde estamos. Mis amados hermanos, Dios no necesita, para saber de ti, Dios no necesita Google, ni siquiera Google Map. No, para saber de ti y de tu estatus, Él no necesita nada de eso. Precisamente Dios es plenamente consciente acerca de tu situación. Esto es lo que nos enseña, entre otro texto que veremos, pero nos enseña 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19a. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Mira Apocalipsis, capítulo 2, verso 13a. Refiriéndose a la iglesia de los hermanos de Pérgamo. Dice allí, a los de la iglesia de Pérgamo. El mensaje va dirigido de parte del Señor a los de la iglesia de Pérgamo. ¿Y qué les dice el Señor a los de la iglesia de Pérgamo? Yo conozco tus obras y dónde moras. Nótese que el Señor no se refiere a ellos como si fueran simples transeúntes o extraños de la ciudad. No. Sino que eran residentes allí, de los cuales el mismo Señor había escogido a algunos de entre aquel lugar para llamarlos a formar parte del pueblo del Señor. El Señor es plenamente consciente de quiénes eran los hermanos de Pérgamo. Una vez más, Apocalipsis 2, verso 13a. Yo conozco tus obras, y no solamente esto, sino también dónde moras. No, el Señor no necesita de nuevo entrar a Google para saber de ti, o acerca de tu ubicación. El Señor no necesita Google Map para saber dónde tú estás. Él es plenamente consciente de tu ubicación, de tu situación, de tu condición.
Se lo dijo a los de Pérgamo, te lo está diciendo también a ti. Yo conozco tus obras y también conozco dónde moras. No solamente el Señor conoce ya esto de los de Pérgamo, lo conoce una vez más acerca de ti. ¿Sabe qué aprendemos, mis amados hermanos, de inmediato de esto? Respondemos lo que aprendemos. Y esta es la enseñanza. No te preocupes, ni te inquietes, ni te victimices ante tu situación. Ni te preocupes, ni te inquietes, pero mucho menos te victimices ante tu situación. ¿Y por qué? Bueno, porque aun cuando nadie sepa nada acerca de ti, ni sepa nadie nada acerca de tu condición y de tu necesidad, Dios sabe, Dios te conoce y Dios sabe todo acerca de ti. Todo. Aunque nadie sepa, aunque nadie se imagine dónde tú estás, en la condición en la que tú te encuentras, en la situación en la que te encuentras, el Señor sabe. El Señor conoce. Nótese de nuevo lo que le dijo a la iglesia de Pérgamo. Conozco tus obras y también conozco dónde moras. Quizá algunos no sepan acerca de ti, de tu situación, ni siquiera dónde tú estás. El Señor sabe. El Señor sabe. Escúchalo una vez más ahora en el Salmo capítulo 139, versículo 7 al versículo 13. Dice allí: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Está viendo, mi hermano? El Señor sabe, conocía dónde estaban los de Pérgamo y conoce dónde estás tú. Conocía la situación de los hermanos de Pérgamo, conoce también la situación tuya. Y yo pregunto, mi hermano, en virtud de esto, ¿en qué lugar, estado o situación tú puedes estar que Dios no sepa? De la misma manera que Dios sabía la condición, la situación, el estatus de los de Pérgamo, conocía también, conoce acerca de ti. Y en momentos como esto, es pertinente, necesario y urgente recordarnos el Evangelio. Recordarnos el Evangelio, que nos enseña el Evangelio de Cristo. Palabras dichamente por nuestro Señor Jesucristo y prometido, dicho también por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí, como el Señor nos los dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No hay momento, situación o circunstancia en que pudiéramos encontrarnos fuera de la esfera divina, fuera de la cobertura de Dios, fuera del control y la situación y la dirección soberana de nuestro Señor. No lo hay. Dijo el Señor aquí, sus propias palabras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, verso 20. De ahí en adelante, mi amado hermano, yo te quiero exhortar a que no te angusties. A pesar del hecho de que nadie sepa acerca de tu situación, de tu circunstancia, no te angusties por eso. El Señor sabe. El Señor sabe en qué situación estás, por lo que estás atravesando, incluso dónde pudieras estar. El Señor lo sabe todo. Aún, ojo con esto, aún cuando tú pudieras estar en el mismo centro del ojo del huracán o en el mismo medio de la prueba, aún allí, como dice la palabra del Señor, te asirá su diestra. Aunque esté en el mismo medio del ojo del huracán, del ojo de la prueba, o en el centro mismo de la aflicción, precisamente como se encontraban los hermanos de la iglesia de Pérgamo, que te invito a leerlo conmigo.
Apocalipsis capítulo 2, verso 13b. Dice aquí, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. El Señor conocía dónde ellos estaban y en medio de qué circunstancia estaban. Y amados hermanos, a pesar de que los hermanos de Pérgamo se encontraban librando las más duras batallas por causa de la fe y el testimonio del Señor, Dios sabía y conocía de ellos. Dios sabía y conocía de ellos. Nuestro Señor no nos abandona, como acabo de decir en un momento, aun cuando estemos en el ojo mismo del huracán o de la tormenta. Dios sabe y Dios no nos abandona. Y un ejemplo de ello es la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo estaban ellos? Una vez más, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde estaban? Donde está el centro del trono de Satanás. Y ellos estaban ahí. Ya estaban ahí y Dios era consciente de ellos. De ellos. Y eso es un gran consuelo. Eso es un gran consuelo a nuestra vida cristiana. Satanás estaba establecido allí por medio de un trono, de un gobierno. Ahora permítame explicar qué significa esto. Y déjeme darle la respuesta. Miren, varias interpretaciones de varios comentaristas acerca de lo que esto significa, y la más frecuente entre todo lo que pudimos investigar, era que aparte de los distintos lugares de ídolos paganos que se habían levantado en la ciudad de Pérgamo, y de los pecadores allí de la iglesia de Pérgamo, porque como empecé diciendo, era una iglesia entregada totalmente a la idolatría, cuasi igual que Atenas. Allí también se había levantado un templo, una estatua hecha en honor al emperador Augusto César, al emperador romano Augusto César. Y esta estatua, este trono, fue levantada en medio de esta ciudad con el propósito de que se les rindiera adoración, culto idolátrico, pleitesía. Y no solamente esto, sino que también se le reconociera a él, por medio de esta estatua, como el gran Curios o el gran Señor. Si ustedes han podido notar, en la mayoría de los pueblos, campos, pueblos de nuestra ciudad, tienen levantada o un monumento en honor al pueblo o a la ciudad que lo identifica. O puede ser también el nombre, aparece a veces el nombre de la ciudad, bienvenido a Bonao, ¿sí? O bienvenida a Samaná, bienvenida a San Pedro. Y por lo general hay algo, una plazoleta, algún parque, algún monumento, algo que identifique esa ciudad y que usted la puede recordar desde el momento en que usted me está escuchando aquí. Bueno, pues a la entrada de la ciudad de Pérgamo había una estatua, como un trono erigido, levantado, hecho en honor al emperador romano Augusto César. Y todo esto para que se les rindiera pleitesía, adoración, idolatría, honor a este emperador. Pérgamo la ciudad de Pérgamo había levantado esto para adorar, para rendir, como yo acabo de decir, culto de adoración. Y es por esto, esta es la explicación por la que el Señor, por medio a Juan, les dice, yo conozco tus obras y sé también dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. Esto era algo que entre muchas otras, muchas estatuas e ídolos paganos, este trono ahí era algo que identificaba a la ciudad de Pérgamo. Este culto idolátrico en honor al emperador. Incluso algunos hermanos en la fe de esta iglesia habían sido muertos, asesinados por el hecho de resistirse a rendir adoración a esta imagen. Léalo conmigo, Apocalipsis capítulo 2, verso 13. No solamente la imagen estaba allí, no solamente esta imagen representaba la ciudad, sino que
como es claro, con el propósito de honrar a nuestro Señor Jesucristo, algunos hermanos se habían resistido a adorar esta imagen y habían sufrido o experimentado la muerte o el asesinato. Apocalipsis capítulo 2, verso 13c. Pero retienes mi nombre. A pesar de todo, la idea es que habían hermanos ahí, los hermanos de Pérgamo habían sufrido la muerte por causa del Señor. Y no has negado mi fe. Prefirieron la muerte. Ni aún en los días, dice aquí, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, el cual se nos menciona aquí por Juan como testigo del Señor, y que otra vez no lo vemos aparecer, o no vemos saber de él más adelante en todo el resto de las Escrituras. Se asume, algunos comentaristas asumen, que fue uno de los mártires de la fe muertos por el testimonio de Cristo, precisamente por Antipas oponerse a rendir culto al emperador romano. Nótelo como dice aquí, capítulo 2, verso 13c, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto precisamente entre vosotros, ¿dónde? Donde mora Satanás. Fue muerto por esa razón, por esa causa. Y repito, amados hermanos, en todo el resto de las Escrituras, Antipas no lo vemos mencionar, pero todos los comentaristas están de acuerdo en que Antipas fue un mártir de la fe, una persona, un creyente fiel al Señor que prefirió morir antes que rendir culto de adoración al trono de Satanás, o entiéndase, a la estatua que se había levantado en honor al emperador romano Augusto César. Algunos creen que incluso fue muerto tiempo antes de Juan escribir Apocalipsis. Y bien, mis hermanos, todo esto tiene que ver con el versículo 12 y el versículo 13. Permítanme traer algunas reflexiones o aplicaciones finales para ver entonces en la próxima predicación, cuando nos veremos con la gracia del Señor, los versículos 14 al versículo 17. Pero permítanme cerrar el sermón viendo algunas aplicaciones aquí o algunas reflexiones. Primero, mi hermano, yo te animo a que te exponga constantemente a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque ella es, como vimos en nuestro sermón, ella es la espada de dos filos, es la única que te puede corregir de manera correcta, valga la redundancia. Te puede corregir de manera correcta. Solamente la palabra de Dios como espada de dos filos te puede decir cuando tú andas mal. Pero también esa misma palabra del Señor como espada de dos filos es la única que te puede consolar de manera atinada en tus momentos de mayor necesidad. Entonces exponte por esta razón con más frecuencia, con más prontitud a la palabra del Señor, que es una espada de dos filos. Te dice cuando está mal y te consuela también. En segundo lugar, mi amado hermano, ante tus pruebas y necesidades, recuerda el hecho de que Dios sabe todo acerca de ti. Todo acerca de ti. Recordemos la iglesia de Pérgamo. Estaba en el centro mismo del trono de Satanás, en una batalla acérrima contra el diablo. Y el Señor sabía. Ellos no estaban solos. Tenían la gran bendición del que el Señor sabía su ubicación y lo que estaban atravesando. De igual modo, recuerda que Dios conoce tu condición, dónde tú estás, por lo que estás atravesando, qué necesitas, qué estás sufriendo. Dios sabía lo de Pérgamo y sabe también lo de ti. Tú también eres hijo de Dios, como también eran los hermanos de Pérgamo. En tercer lugar, del mismo modo que los hermanos de la iglesia de Pérgamo, amados hermanos, nosotros también estamos librando una batalla contra el diablo y sus demonios.
Por eso el título, una vez más, de nuestro sermón, Pérgamo, una iglesia de Dios en el centro del ataque diabólico. Porque de la misma manera que los hermanos de Pérgamo, nosotros también, como hermanos en la fe, como hijos de Dios, estamos también luchando, librando una batalla contra el mismo diablo y sus demonios. La pregunta es, para terminar, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué armas estás tú enfrentando y librando esta lucha espiritual que todo cristiano tiene? ¿De qué manera? Oh, mis hermanos, que el Señor nos dé gracia al traernos su palabra que nos ha traído en esta oportunidad. Dios le bendiga, Dios le guarde, y en la próxima estaremos viendo el resto acerca de la iglesia de Pérgamo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por mostrárnoslas. Trae consolación, fortaleza y conversión a aquellos que no conocen a Cristo. Porque te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén.